Las noticias de hoy son sobre Nigeria. ¿Nigeria? Preguntarán. ¿Por qué? ¿Y qué podría pasar de tan importante en Nigeria? Resulta que mucho. También hablaremos sobre la selectividad de los medios de comunicación, que no dirán ni una palabra si esa palabra puede beneficiar a Trump. Esto, por supuesto, genera preocupación por el futuro de nuestra sociedad, pero a pesar de su resistencia, nosotros, damas y caballeros, venceremos. Y se los voy a demostrar, tengo pruebas, las tengo conmigo. Quédense con nosotros y serán recompensados con conocimiento. Estados Unidos arrestaron a 2 personas más especialmente peligrosas e importantes y a otra, junto con todo su séquito, lo eliminaron. 3 noches, 3 nombres, 3 amenazas desaparecidas, y ninguno de estos eventos fue explicado completamente por la prensa. Ni siquiera lo cubrieron completamente, no es solo unas líneas por ahí, ¿verdad? 3 eventos en 3 días en 3 continentes. Una persona que preparaba un atentado en una sinagoga en Nueva York está ahora en la cárcel de Manhattan. El segundo, el líder de una banda terrorista venezolana, está ante un juez en Houston. Y el tercero, el número 2 en toda la estructura global de ISIS, ya nunca irá a ningún lado. Y más cerca del final, hablaremos también de lo que todos sabemos. Esperamos juicios y castigos para aquellas personas que intentaron derrocar al presidente electo del país, Donald Trump, y provocaron casi 4 años de pesadilla dentro de los Estados Unidos, dividieron el país en 2 partes y de todas las formas posibles lucharon para que nosotros no viviéramos bien. Pero eso será más cerca del final. Ahora, lo principal. El mismo mando estadounidense que en estos 3 días hizo lo que no se había hecho, digamos, en unos 10 años, sí se decidió disolverlo en unas semanas sin hacer ruido. Mohamed al-Saadi, iraquí, operativo de un grupo proxy iraní, Kataib Hezbollah. Kataib Hezbollah. Él coordinó 20 ataques en Europa y Canadá, y en Estados Unidos preparaba un ataque contra una sinagoga en Nueva York y contra objetivos judíos en Los Ángeles y Scottsdale. La inteligencia turca lo capturó gracias a una pista estadounidense. El FBI lo llevó al aeropuerto Stewart, Manhattan, Tribunal Federal, 6 cargos en su contra. José Enrique Martínez Flores, apodado Chucky, venezolano, del Círculo Interno de Tren de Aragua. Está a cargo del narcotráfico, extorsión, asesinatos por encargo, cocaína en escuelas de Ohio y Pensilvania, Colombia, extradición a Houston, primer miembro de la banda entregado antes que Nefsha por cargos de terrorismo. Abu Bilal al-Minuki, nigeriano, excomandante de Boko Haram, desde 2015 ascendió hasta convertirse en la segunda persona más importante en toda la estructura global. Planificación de ataques, rehenes, finanzas, desarrollo de drones, operación conjunta de fuerzas estadounidenses y nigerianas en la zona del lago Chad, campamento, ataque, fin. Las 3 operaciones pasaron por un solo mando, AFRICOM, el Comando de Estados Unidos para África. No sé cómo decirlo con más precisión, el cuartel general donde lo tienen en Stuttgart y el general Michael Langley, 17 años de trabajo. Precisamente a él en el Pentágono lo están preparando ahora para el desmantelamiento, para la disolución. No a él personalmente, sino, por así decirlo, a ese mismo AFRICOM. Y ahora el siguiente giro, y es más fuerte que el primero. El mando que el miércoles firmó la orden para al-Saadi, el viernes coordinó la extradición de Chucky y el sábado realizó el ataque. Por cierto, ese mando de Exet y el círculo de Trump decidieron fusionarlo en una estructura más grande, eliminándolo como una unidad independiente. Los documentos en el Pentágono están listos, solo falta firmarlos. Una pregunta sencilla. 3 ataques contra las personas más peligrosas del planeta en 3 días es una simple coincidencia? Pues no, por supuesto que no. Veamos el mapa junto con la línea de tiempo para unir, yo diría así, algo une a estos 3. A primera vista, son 3 mundos diferentes. Los proxies iraníes, una banda venezolana, el ISIS africano, diferentes continentes, diferentes motivos, diferente ideología, pero veamos más de cerca. Los 3 son representantes de organizaciones que Estados Unidos, solo en los últimos 2 años, ha clasificado oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras. Kataib Hezbollah ha estado en la lista desde hace tiempo, pero fue precisamente en 2025 cuando su actividad en Europa y América adquirió una nueva prioridad. Tren de Aragua
Tren de Aragua fue incluida en la lista de organizaciones terroristas extranjeras a principios de 2025. ISIS en África Occidental ya estaba desde hace tiempo, pero fue precisamente este año cuando los estadounidenses volvieron su atención hacia ellos debido a los cristianos nigerianos y la franja del Sahel. Y así, en una sola semana, hubo 3 ataques precisos contra las cúpulas de estas organizaciones. No son 3 operaciones separadas, son 3 puntos de una misma curva. Alguien o algo trazó una línea entre Teherán, Caracas y Lagos y dijo, vamos a golpear aquí, aquí y aquí. En una sola ventana. Esta ventana tiene un nombre. En la terminología militar se llama simultaneidad, una señal que se envía a todos los posibles adversarios al mismo tiempo. Podemos hacerlo en cualquier lugar al mismo tiempo. No tenemos un tregua geográfica. Así no golpean a un objetivo específico, sino que atacan la idea de que se puede esconderse de los Estados Unidos de América en algún lugar. Y ahora la verdadera pregunta es, ¿por qué precisamente ahora? Regresemos a África. Hasta 2008 en el Pentágono, África estaba a cargo de 3 comandos al mismo tiempo, el Comando Europeo, el Comando Central y el Comando del Pacífico. Dividieron el continente, como se dice, con una regla, dibujaron una línea recta y nadie era completamente responsable de nada. Esto se notó mucho en Somalia. En el 93, recuerdan, cuando en Mogadiscio los estadounidenses cayeron sin apoyo. Black Hawk Down, incluso hicieron una película sobre eso. Eso también tiene que ver con la falta de un mando unificado sobre África. En 2007 Bush, hijo, tomó la decisión, y en 2008 el mando se volvió independiente. El cuartel general se ubicó en Stuttgart. Entonces, durante 17 años, AFRICOM estuvo construyendo silenciosamente lo que no se puede construir en un año. Lazos con los estados mayores africanos, entrenamiento de oficiales. Por cierto, hay 28 ejércitos allá, ¿verdad? Una base de drones en Nigeria, Djibouti, una red de inteligencia que sería imposible reunir sin AFRICOM. Y ahora el plan del Pentágono bajo el ministro Hegseth. AFRICOM se fusiona con CENTCOM y EUCOM, es decir, en un nuevo y único comando internacional. África vuelve a ser parte de una estructura mayor como antes de 2008. Paralelamente, NORTHCOM y SOUTHCOM se fusionan en AMERICOM, es decir, de nuevo 2 comandos en uno en la doctrina Monroe 2 o DONRO, como la llamamos nosotros, concentración en el hemisferio occidental. Todo esto está relacionado y ahora voy a tirar de ese hilo. Suena como una reforma burocrática, y así es como se presenta oficialmente. Reducción del número de cuarteles, recortamos generales, trasladamos recursos a donde está la principal amenaza, a la retaguardia estadounidense y cosas por el estilo. Pero miren lo que pasó en la última semana. El mando, al que en Washington ya le están dictando sentencia, realiza el ataque más sonado de su historia, con un video publicado por el propio AFRICOM el 17 de julio, con una declaración conjunta de Trump y Tinubu, con un eco global en 40 idiomas. ¿Es esto una última actuación antes de salir de escena, un truco de despedida? ¿O es un mensaje para alguien? O tal vez, al contrario, es el primer operación mediática coordinada para justificar la liquidación. Hicimos el trabajo principal, ¿ahora nos pueden cerrar? Hay algo aquí, ¿verdad? No estoy tratando de adivinar ahora. Solo digo que como que hay algo así, no es solo una sensación sin razón, ¿verdad? Y para entender por qué hay un juego tan interesante alrededor de AFRICOM ahora, hay que mirar los mapas. El Sahel es una franja de tierras semiáridas al sur del Sahara. Mali, Burkina Faso, Níger, el norte de Nigeria, Chad, Sudán. En los últimos 3 años, en 3 de estos países hubo golpes militares. Los franceses se fueron y los estadounidenses, en general, debilitaron su presencia. ¿Y quién llenó el vacío que quedó? Rusia. Concretamente, lo que antes era el Grupo Wagner y que ahora ha sido renombrado como Africa Corps, formalmente está bajo el Ministerio de Defensa de Rusia. Los rusos en el Sahel no son solo mercenarios armados, también son empresas de extracción de oro, suministro de armas, contratos para proteger a presidentes y juntas militares. Allá todas son juntas militares y por eso necesitan protección. Controlan la imagen en la prensa en las capitales. Mientras tanto, los grupos yihadistas crecen libremente en los desiertos porque las juntas militares luchan contra los franceses y la oposición proestadounidense, no contra los terroristas. Ellos no tienen ningún problema entre sí. Y el Estado Islámico del Gran Sahara es el nombre, y el Estado Islámico del Gran Sahara. Y Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin. Nada de lo que ustedes pensaron, ahí no hay nombres. Son los más grandes del mundo hoy en día en cuanto al crecimiento de combatientes. Ni Siria ni Irak.
Sahel, eso está documentado, está en cada informe de periódico, está en cada informe de la DGS francesa. Y al mismo tiempo, Estados Unidos está reduciendo su mando militar en ese continente. Wow. ¿Quién gana? Pues júzguenlo ustedes mismos, o sea, Rusia sin la presión estadounidense en Malí y en Nigeria, China sin la presión estadounidense en Djibouti, en Angola, en Zambia, donde está construyendo puertos y minas de cobre. Y el grupo yihadista sin instructores estadounidenses y sin el ejército nigeriano, sin drones estadounidenses sobre el lago Chad, sin órdenes de captura estadounidenses para líderes como al-Minuki, ¿sí? Eso es lo que significa la eliminación de AFRICOM en el terreno. En papel es una reorganización, en el mapa es una retirada. El ataque a al-Minuki es posiblemente la última vez que un dron estadounidense elimina a un líder yihadista en el Sahel. En el Sahel. En los próximos 5 años no sabemos qué va a pasar después. Nadie lo dice en voz alta, pero los números y las reformas hablan por sí mismos. ¿No le parece que la doctrina o el concepto de Monroe ha empezado a ponerse en práctica? ¿No le parece que Yalta II ocurrió durante la reunión entre Trump y Xi y que hubo un intercambio en el que África fue entregada a China? Pero antes de irnos, hicimos algo que no podíamos dejar de hacer. Bueno, los resultados de nuestro trabajo. Sí, no queríamos dejar vivos a esos desgraciados. No sé qué recibimos a cambio de China, pero sí recibimos algo de allá. Otra línea más que casi nadie suma. En 2025, Trump amenazó a Nigeria con sanciones por no actuar ante los asesinatos de cristianos. No es una amenaza vacía. En el norte de Nigeria, en los últimos 10 años, creo que han matado a más cristianos que en cualquier otro país del planeta. Boko Haram. ISIS. Esta es África Occidental. Fulbe, militantes, opa, empezaron a ladrar aquí conmigo. Sí. Entonces todos atacan los mismos pueblos, queman iglesias, secuestran a las colegialas, ahí Chibok, Leia, Dapchi. Esos nombres deberían ser tan reconocidos como Jeslán y Tulusa. No lo fueron. Y así, en 2026, el presidente de Nigeria, Tinubu, musulmán, por cierto, resulta que está bajo doble presión. Por un lado, Trump dice, chicos, resuélvanlo o vamos a imponer sanciones. Por otro lado, sus propios generales quieren demostrar qué tan, como se dice, héroes musulmanes son. Un golpe al-Binuca resuelve ambos problemas de inmediato. Tinubu sale ante las cámaras y dice, cooperación internacional efectiva. Trump sale ante las cámaras y dice, el terrorista más activo del mundo ha sido eliminado. Según el comunicado oficial, una misión impecable, ejecutada y extremadamente compleja, el campamento Udar y junto con él varios de sus lugartenientes. 2 de esos 3 serán juzgados. A los 3 de los que les hablé, según las leyes estadounidenses, con todas las garantías, con defensores, fiscales y jurado, los recibirá la ley de ese mismo país al que querían llevar la muerte. El tercero ya no será juzgado por nadie, excepto por Dios, por supuesto. ¿Se imagina su sorpresa cuando descubra que es el Dios judío y en vez de 70 tendrá que aprender la Torá sentado con el trasero desnudo en una sartén caliente por 79 millones? ¿Cómo afectará esto nuestras vidas? Simplemente, algunos eventos no sucederán, así que mañana pueden decir que no hubo explosión, no hubo explosiones en la sinagoga de Manhattan, no hubo ráfagas de ametralladora en el centro comunitario de Scottsdale, no hubo un nuevo cargamento de cocaína en las escuelas de Ohio y Pensilvania, no hubo otro pueblo quemado en Borno. Estos eventos no sucederán y fueron eliminados de la línea del futuro 1 hora antes de que debieran ocurrir. Podemos hablar cientos de veces sobre quién es un terrorista, quién lucha por la independencia, tal vez contar miles de veces más que las bombas también matan a personas inocentes, pero sé una cosa, hay una gran diferencia entre quienes destruyen objetivos militares y, en contra de su voluntad, mueren civiles, y quienes planean matar a la mayor cantidad posible de población civil de un país que odian. Además, en la mayoría de los casos, ese odio ha sido creado en su mente por aquellos que, persiguiendo sus propios objetivos, que no tienen nada que ver con lo que piensa aquel al que han incitado, al que han llenado de odio, al que han llevado a la locura, y que en esa locura muere para ceder su lugar a su hermano menor, por supuesto, a quien llenarán de odio de la misma manera, le darán un arma y lo enviarán a matar.
a quien sea, a quien estorbe a las personas, o a algo más, o a alguien más, a las personas que quieren enviar a cientos y miles a la muerte por algún beneficio propio. Antes de pasar al siguiente tema, damas y caballeros, aprovecharé el momento para contarles sobre el siguiente paso de nuestro proyecto Hoja de Ruta hacia la Libertad. Empezamos a trabajar en los guiones de videos interactivos que en total vamos a hacer probablemente. Lo más seguro es que los hagamos como animaciones, donde, haciendo preguntas y recibiendo respuestas, los participantes empezarán a entender mejor cómo funcionan esas ideas sorprendentes que les proponen los políticos. Ahí quitarles a los ricos y dárselo a los pobres, bueno, y cosas por el estilo. Por ejemplo, la primera lección que estamos creando ahora será sobre el control de rentas. Primero les presentaremos el problema, tal como lo ve la izquierda, y luego les mostraremos la solución que hoy en día se propone en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos. Es decir, prohibir a los propietarios de bienes raíces cobrar el precio que dicta el mercado y limitar su derecho a aumentar el precio. Y ahora se le mostrará al participante qué sucede después de 2, 5 y 10 años desde que se implementan las restricciones al alquiler y cómo ha cambiado la vida, para bien o para mal, de quienes se alegraron por la limitación de su renta. Todo esto será interactivo, animado, espero que divertido y espero muy claro y educativo. ¿Por qué les estoy contando todo esto? El asunto es que necesitamos crear un producto final, es decir, un video con animación al menos para una, y mejor aún para 2 o 3 lecciones. Lo haremos en ruso, luego podemos traducirlo al inglés o rehacerlo con textos en inglés, por así decirlo, pero primero hay que hacerlo en un solo idioma. Y aquí es donde necesitamos su ayuda. No contamos con los recursos suficientes para pagarle a un equipo de animadores por este trabajo, por así decirlo, pero sí podremos cubrir algunos gastos pequeños. Y después de que hagamos este video de prueba, podremos ir como colectivo, como socios, a los posibles usuarios y ofrecerles la creación de una serie de estas lecciones. Desde mi punto de vista, esto será una herramienta maravillosa para lavar el cerebro de nuestra juventud. Me refiero a la juventud. Todavía no he decidido si la orientación debe ser hacia los niños, los jóvenes o sin restricción de edad, pero eso lo decidiremos todos juntos. Entonces, ahora les cuento todo esto por una razón. Si cuentan con las habilidades profesionales y la experiencia laboral necesarias, la transformación, como se dice, de textos en animación, la transformación de textos en programas interactivos, por así decirlo. Entonces, avísenme a la dirección de correo electrónico indicada abajo y adjunten ejemplos de lo que han hecho. Espero que juntos logremos algo que empiece a cambiar la conciencia de nuestra juventud. Bueno, y ahora volvamos a nuestros asuntos y problemas de hoy. Tribunales. 5 años, tribunales. Ese es el plazo después del cual la ley federal olvida casi cualquier delito. El plazo de prescripción es de 5 años, y la persona que le mintió al Congreso se fue de aquí. 5 años, y aquel que fabricó la evaluación de inteligencia para difamar al presidente dejó el contador en cero. Brennan y Comey, 2 nombres que todos conocen. Hay pruebas de mentiras al Congreso, hay confesiones de los propios investigadores, los documentos han sido desclasificados, los informes publicados, pero no hay sentencias penales. ¿Por qué pasó esto? Y lo más interesante, ¿por qué justo ahora todo puede cambiar? Empecemos con lo que sucedió justo después del año 2017. Brennan y Comey dieron testimonio al Congreso sobre el expediente Steele, sobre su camino hacia la evaluación de inteligencia, sobre el hecho de que el FBI sabía acerca de las fuentes de ese expediente. Estos testimonios, según los materiales desclasificados actuales, no corresponden a lo que estas personas realmente sabían. Esto está documentado en el informe de Durham, en el informe de Horowitz, en los materiales desclasificados por Tulsi Gabbard en julio de 2025-2020. ¿Qué pasó después? Nada. 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 Porque de 2017 a 2020-2023 estuvo Durham, el fiscal especial designado por Bill Barr. Hubo 2 sentencias de bajo nivel y ningún caso contra la cúpula. Durham fue cauteloso, consultaba todo y al final la cúpula quedó intacta. Del 21 al 25 fue la administración de Biden, pero esa administración no tenía el menor deseo de perseguir a los suyos. El FBI bajo Wray no abrió ningún caso. El DOJ, o sea, el Ministerio de Justicia bajo Garland, miraba hacia otro lado. Y el reloj de 5 años seguía corriendo sin parar. 5 años de testimonios pospuestos desde 2017. 2017 significa que en 2022 se venció el plazo. Lo de 2018 venció en 2023. Lo de 2019 en 2024.
La ventana estándar pasó mientras la administración de Biden supuestamente realizaba investigaciones y averiguaciones, y ahora, en enero de 2025, llegó un nuevo equipo y descubrió que la mayoría de las acusaciones ya estaban legalmente muertas, pero no todas. En el derecho penal estadounidense hay dos vacíos legales que los fiscales republicanos ahora intentan aprovechar. La primera se llama la doctrina de la conspiración continuada. Si logran demostrar que el delito no es un acto aislado, sino una conspiración continua, un acuerdo, ¿sí? Entonces el plazo de prescripción no se cuenta desde la primera acción, sino desde la última. Cada nueva tapadera, cada declaración falsa coordinada es un nuevo acto que reinicia ese reloj. Y si Brennan, Comey, Clapper y otros seguían repitiendo la misma mentira en libros, podcasts, testimonios ante el Congreso, eso legalmente puede considerarse como la continuación de la misma conspiración. Y la segunda laguna es el sección 1001 del título 18 del Código de Estados Unidos, Declaraciones Falsas. Esto no es perjurio, para esto no se necesita juramento. Cada vez que le mientes a un investigador federal o al Congreso, es un delito separado con su propio plazo de prescripción de 5 años. Y aquí está la fecha clave, el 11 de mayo de 2023. Brennan da su testimonio ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Los republicanos afirman que él mintió deliberadamente. Si logran registrar esto en una acusación formal, el reloj de 5 años empieza a correr hasta el 11 de mayo. ¿De qué año? ¿Del 28? La ventana es estrecha, pero existe, y todo lo que está construyendo ahora el Departamento de Justicia es una estructura alrededor de esa única fecha, el 11 de mayo de 2023, el último recurso que puede revivir todo el caso. En agosto del 25, la fiscal general Pam Bondi creó la Fuerza Especial de Russia Gate. El gran jurado se reunió en el sur de Florida, intencionalmente fuera de Washington, donde el clima cultural es más favorable para la acusación. Bueno, porque en Washington el 90% de la gente vota de todos modos contra Trump por los demócratas, aunque sean parte del jurado o sean quien sean, sí, supuestamente defienden los derechos, pero no les importa este asunto. Brennan entonces obtuvo el estatus legal de objetivo, o sea, de blanco. Eso significa que la fiscalía lo considera acusado y no testigo. En general, se han emitido más de 150 citatorios, están interrogando a ex empleados de bajo nivel de la CIA, a aquellos que trabajaron en la evaluación de inteligencia de enero de 2017. El objetivo es recopilar testimonios de que Brennan sabía que la evaluación no coincidía con los datos, pero aún así la aprobó conscientemente. Estos son los ladrillos de la estructura de este caso de conspiración, es decir, de la conspiración. Paralelamente, se desarrolla el drama en torno a Comey. En septiembre de 1925, lograron acusarlo 5 días antes de que prescribieran sus declaraciones de 1920. El caso se vino abajo, es decir, por un error procesal en el nombramiento del fiscal especial. El Departamento de Justicia presentó una apelación y en enero de 1926 emitieron una nueva acusación contra Comey, esta vez en Carolina del Norte, en otro estado. Y lo más importante, a principios de mayo de 1926, el Departamento de Justicia retiró del caso Brennan al fiscal de carrera Mendes Long, quien había presentado a sus superiores una evaluación escéptica. En su lugar, regresaron a Joe DiGenova, un veterano operador de Washington, políticamente cercano a la administración. Él trabajó incluso con Ronald Reagan. Empezó siendo joven. Ya había sido nombrado una vez fiscal de Washington. El mensaje es claro. Las dudas profesionales han sido descartadas. El caso avanza. Pero el problema es serio, para que entiendan y no digan que, de todos modos no van a encarcelar a nadie. Sí, primero. El testimonio de Brennan en mayo de 2023 no fue bajo juramento. Esto elimina el artículo sobre perjurio, dejando solo el artículo sobre declaraciones falsas, y con este es más difícil probar la intencionalidad. Segundo, los fiscales de carrera que trabajan en el Departamento de Justicia se resisten. 2 renunciaron en los últimos meses. El Washington Post escribió el 9 de mayo que está creciendo el descontento interno. Esto no son fricciones burocráticas, es una señal de que el caso podría tener una base legal débil. Tercero, los jueces son impredecibles. Incluso los conservadores no gustan de acusaciones con tintes políticos y fallas procesales. Cuarto, el tiempo. Cada mes, sin una acusación, nos acerca al año 2028, después del cual, incluso, este vínculo con 1923 desaparecerá.
¿Qué puede pasar realmente? El escenario más probable es que para finales de 1926 Brennan reciba una acusación formal. Dijenova cerrará la entrevista con el ex jefe de los tsaristas. El gran jurado del sur de Florida emitirá una acusación según el artículo 1001, como les dije, declaraciones falsas al Congreso, además, posiblemente, acciones conspirativas para engañar a los Estados Unidos de América. Luego viene el juicio. Si el juez acepta esta base, esto permitirá sacar a la luz todo desde 2016. Si se rechaza, queda un caso limitado sobre mentiras en el testimonio del 23, y en ambos casos Brennan será el primero del círculo de Obama en estar en el banquillo de los acusados junto con Comey. Si uno de estos casos sobrevive, ese es un término legal, sí, eso es suficiente. ¿Por qué? Porque se empezará a tirar del hilo, después de Brennan irá Clapper, luego McCabe y después los de menor rango. No será inmediato, pero uno. La acusación formal, como se le llama, abre la compuerta. En Estados Unidos la ley funciona despacio, muy despacio, a veces dolorosamente despacio. El reloj avanza, los burócratas se esconden tras los procedimientos, los fiscales pierden la calma, pero en esa lentitud está su fuerza. La ley no se apresura a condenar a un inocente y la ley no se rinde cuando se trata de un culpable, incluso 10 años después del crimen. Brennan y Comey pensaron que la barrera de 5 años los protegería, subestimaron una cosa. La tradición jurídica estadounidense sabe cómo sortear barreras cuando se trata de una verdadera conspiración. Puedes llamarlo conspiración, sí lo sabe, porque fue construida por personas que vieron cómo las conspiraciones eludían la ley. Y dejaron herramientas para casos como este. Aquellos que construyeron mentiras para calumniar al presidente serán juzgados. Según nuestras leyes, en nuestros tribunales, con abogados defensores y jurados. No será rápido. No será fácil, y aún así lo serán. Y eso es lo principal. Y por cierto, tal vez sean juzgados en la misma sala. Bueno, o en las salas vecinas, junto a los criminales que acaban de traer del extranjero y a quienes se les dio el derecho de defenderse según todas las leyes de un país libre. Leyes contra las que intentaron luchar. Bueno, simplemente luchar, matar y hacer explotar cosas. Eso es todo. Hasta la próxima.